Qué bárbaro, qué distintas eran las publicaciones, ¿no? En esa época. Viajaba yo en el colectivo 129, ómnibus entonces, y de repente hubo un sobresalto entre la gente. En el ómnibus y en la calle se veía una cosa extraña. Un coche se había atravesado frente a un Morris, donde iban los pagadores de la Nestlé. En un momento un policía que estaba en la esquina dirigiendo el tráfico, llovía además. En esa época había policías de barrio en las esquinas, estoy hablando del año 57, 58 por ahí. Se acerca pensando que era un choque porque ve el coche atravesado. Y un tipo con sombrero, típico malandro de película, ¡pah!, le vuela la cabeza de un tiro. Le vuela la cabeza. El policía cae, el tipo se sube al coche y aparece otro policía, con capa de lluvia pero descalzo. Estaba comprándose zapatos en una zapatería y se inicia el tiroteo. O sea, el coche de los ladrones se va y este les dispara. Hasta ahí es lo que vi. Yo estaba dentro del ómnibus, pocos pasajeros, todo el mundo se tiró al suelo. Yo me acuerdo si me tiré o no, pero yo vi, eso lo vi. Y eso es la historia. El tema es que después a ese tipo, al asesino, lo agarró Meneses. Frente al frigorífico nacional Juan Perón en Mataderos, en presencia del juez que ordenó esta pericia y el jefe y otras altas autoridades de la Policía Federal, un público numeroso presencia la reconstrucción del asalto a los pagadores de este frigorífico. Los protagonistas del sensacional hecho policial que conmoviera la opinión pública son llevados al lugar de la acción. Los policías muestran los sombreros que fueran una pista valiosa. La reconstrucción se hace en medio de la expectativa popular con verdadera sensación de realidad.
se pueden observar las armas usadas por los asaltantes en la frustrada intentona. También figuran los agentes que con su arriesgada intervención pusieran en fuga a los asaltantes, cuya posterior captura hizo culminar con éxito una de las pesquisas policiales más sonadas de los últimos tiempos. La edad de oro de la delincuencia argentina, no sé exactamente de dónde surge el título, pero se refiere al mapa delincuencial que hubo en este país desde fines de la década de los 50 hasta yo diría los primeros años de la década del 70, habitada por una camada de pistoleros que se diferenciaba notablemente de las camadas anteriores. O sea, a mí lo que me parece es que hay como una época que comienza en el 55, o sea, con el golpe militar, porque es ahí cuando empieza, bueno, no es que empiece exactamente ahí, pero me parece que ahí, sobre esa fecha, es que comienza a aparecer ese nuevo tipo de delincuencia. En los años inmediatamente anteriores, o sea, durante el peronismo, no hubo un gran florecimiento del AMPA, ¿no? Hubo otros tipos de delitos, pero no concretamente asaltos espectaculares o hechos contra la propiedad que hayan descollado por su espectacularidad. Sí fueron espectaculares los hechos producidos por esa camada a la cual me refiero. Bueno, son delincuentes que integran bandas así grandes, bandas de composición inestable por ahí, pero que tienen figuras así que son muy conocidas, de mucha trayectoria en el delito, que tienen muchas armas, ¿no? Tenían, digamos, una habilidad operativa bastante notoria y, digamos, afanaban objetivos custodiados, fuertemente custodiados, o sea, digamos, no asaltaban al voleo ni asaltaban lugares donde podían obtener un magro botín. Eran tipos, digamos, que se destacaban tanto por su destreza para cometer asaltos como por su habilidad para escaparse de las cárceles. Me parece que hay como un clima de violencia que es el clima de violencia de la época, o sea, no es solo de los delincuentes que son violentos, sino que es una época así donde la violencia está instalada desde el momento mismo en que hay un golpe militar, hay fusilamientos, ¿no? Hay proscripción, hay detenidos, hay represión. Eso también forma parte de la violencia, ¿no?
Bueno, sí, leí Evaristo, la historieta, cuando se publicaba en Fierro. En ese momento creo que no tenía referencias del personaje real. ¿Cómo surgió la idea de hacer Evaristo? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue? Francamente no me acuerdo. Sé que surgió en Italia, en Milán. Yo vivía allí, entonces Solano venía, estaba más o menos de paso, y Muñoz nos empujó a hacer algo juntos. Empezamos a conversar sobre hacer algo con agentes especiales, algo de espionaje, thriller, y no terminábamos de ponernos de acuerdo o de entrar en los personajes. Y yo debo haber dicho, hagamos esto de Meneses, porque me acuerdo de él, ¿no? Es parte de mi adolescencia. Y surgió la idea de Meneses porque era uno de los más característicos y que daba lugar a situaciones más originales que las típicamente policiales. La tapa del primer número de Fierro de septiembre del 84 iba a ser Evaristo, un cuadrito de Evaristo. Porque mi idea de cómo debía ser la tapa de Fierro era que ampliáramos un cuadrito. Era la idea de alguna revista española entonces, la revista Cairo, que ampliaba cuadritos. Y esa es la idea. Hasta que apareció Chichoni, el dibujante, y bueno, apareció la primera tapa, cambió todo, cambió el logo, cambió todo, ¿no? Eso quiere decir que, para juntar los momentos, en septiembre del 84, en agosto del 84, ya teníamos la historieta, ya sabíamos que la íbamos a publicar. La historieta Evaristo es una curiosidad dentro de lo que sería el ámbito de la narrativa y de la historieta policial argentina, porque aquí el héroe es el policía, el héroe es Evaristo Meneses. Creo que no es frecuente ni en la historieta ni en ningún género artístico en Argentina. Porque bueno, hay un inconveniente básico que es la imagen común del policía, porque ¿qué es lo que pensamos de la policía? Que es corrupta, que no puede aclarar un crimen o un caso complejo sin cometer varios delitos, violar la Constitución, que no sabe investigar de una forma limpia. La institución policial es la que está siempre en cuestión. O sea, lo que pasa es que Scotland Yard es Scotland Yard, la Sûreté es la Sûreté. Es decir, son instituciones que se supone que desde algún lugar de la corrección son respetables, ¿eh? Eso en la Argentina nunca sucedió. Lo que pasa es que en Argentina la policía está ligada en la realidad y y en la fantasía o en la suposición, está ligada al poder y al poder dictatorial, a la represión. Entonces, son muy pocas las novelas policiales argentinas en las cuales el protagonista intachable sea el policía. Es, a lo sumo, un detective privado que está al margen de la institución policial, o a veces se trata de antihéroes como los propios criminales. Es muy difícil que un personaje policía resulte verosímil. Digo, la historieta tiene el mérito de, entre otros, ¿no? de haberlo logrado. Ese momento de Meneses es un momento extraño porque va desde la última parte de la llamada Libertadora hasta el final de Frondizi, más o menos.
los últimos 4 años dentro de una legalidad política. Y por lo tanto no había esa idea de la represión tan inmediata como hubo en épocas posteriores y anteriores también. Cuida la puerta. Pediremos documentos. No hay que comprometer a Rosa. El tipo solo se va a destapar. ¡Por favor, no me mate! Como Meneses no hay ni habrá nunca un policía en Buenos Aires ni en el mundo, diría yo. Esto lo sometería a la opinión popular de toda la gente que lo conoció a Meneses y de la región nuestra. Costa Rica, Uruguay, Panamá. Era el Elliot Ness de la República Argentina. La fama había trascendido a la frontera de nuestro país. Y bueno, sinceramente, cuando lo vi, con su corpachón enorme, sus manos como adoquines, con su sombrero ladeado, y es una cosa para mí inolvidable porque lo tuve como referente casi en toda mi carrera policial. Es algo más que un personaje, era toda una filosofía, era el símbolo del policía con quien no puede jugar. Ahora esos símbolos los encontrás en la literatura, los encontrás en el cine americano, pero acá hubo un policía de carne y hueso que era el símbolo temible, y a la sola presencia de él entraba y si había alguien con pecado delictivo se escapaba por el fondo. Lo que he visto, sí, en algunos bares como El Cajón y otros, entraba él y se borraban todos. Pánico le tenía. Porque sabían que con él no había arreglo. Ese era el problema, ¿no? Es como parte del panteón, ¿no? Es como, no sé, como Ramón L. Falcón. Son como figuras así, las figuras intocables de la historia de la Policía Federal, ¿no? Cuando descubrí el personaje y empecé a leer, fue como que de alguna forma compré la historia, ¿no? La historia del policía honesto, recto, que se destaca de sus compañeros o de lo que es históricamente el policía, ¿no? O sea, en el sentido de que no es corrupto, no acude a... O sea, es implacable, pero no viola la ley para resolver los casos. Su figura surge después de la Revolución Libertadora, ¿no? O sea, digamos, era un comisario al cual la policía de la Revolución Libertadora, la policía del Plan Conintes, que tiene lugar en la época de Frondizi, le gustaba exhibir. Entonces, me parece que en el primer contacto uno, lo cree. Después, cuando empezás a pensar un poco más o a advertir esa dimensión mítica, ahí ya, empezás como a verlo de otra manera, me parece. La fama de él fue porque detuvo a esas bandas tan importantes, de ahí viene la notoriedad. Y fue una seguidilla, uno tras otro. Ahí se hizo los diarios así, crítica, claro, le dieron mucha polilla a eso. Y bueno, ahí empezó a salir la foto. Aparecía por un hecho natural. Avisaban a los medios que había un procedimiento. Y justo estaba Meneses que empezó a actuar desmantelando e investigando hechos muy complejos. Muy complejos. En los 5 gloriosos años que estuvo en robo y hurto,
terminó con cerca de 1.500 bandas, si mi memoria no me falla. ¿1.500 bandas? 1.500 bandas. Ya era limpiar casi 1.100 superdelincuentes de la época. En 5 años hablamos de casi 1.100 delincuentes con grandes bandas. Si uno empieza a investigar, se encuentra con un montón de notas periodísticas que todas repiten lo mismo. Esta cuestión de esta imagen ideal de Meneses y el récord de robos que esclareció, que a mí me llama mucho la atención. O sea, cómo un periodista puede atribuirle a Meneses que esclareció 1.100 robos. O sea, ¿de dónde sale eso? Porque esa época Meneses sí era un personaje, porque Meneses habría 200 o 500, pero este era el estereotipo, ¿no? El criterio le daba gran despliegue y aparecía la foto de él, y es rarísimo que aparezca la foto de un policía. Y así es como se lo empieza a conocer. ¿Nunca quisieron hacer una película sobre Meneses? Sí, Lautaro Murúa iba a ser el autor. ¿El autor? El protagonista por Meneses, porque era parecido. ¿Vos no conociste a Lautaro? Bueno, si querés yo creo que tengo una. Tenía, no digo parecido, una similitud con Meneses. Y yo iba a ser, y Meneses quería que yo fuera comisario de Lautaro Murúa, dada mi capacitación en los temas estos, para la película, para que sea bien real. En general me da la impresión de haber sido una historieta cuidada, que fue realizada con cariño por sus creadores, y yo pienso que no desentona con las mejores historietas de la revista Fierro y Superhumor, que fue donde comenzó su andadura. Las estructuras de narración que tiene la historieta esta tiene cosas así muy experimentales en cuanto a narración, que creo que no sé si se habían producido en la historieta argentina, ¿no? Quiero decir, uno cuando lee Evaristo, por ejemplo, no hay narración lineal, ¿no? A veces, ¿no? La narración es, ¿viste? Es una cosa mucho más trabajada, ¿no? Eso es sorprendente para una historieta. El tipo de relato de Evaristo es a través del montaje. Y a veces hay hasta 2 o 3 líneas narrativas con elipsis muy grandes, sobre todo determinadas por la necesidad de trabajar en un espacio bastante acotado. Habitualmente las historias de Evaristo son historias que hubieran requerido para un desarrollo más pleno probablemente 20 páginas, y están resueltas en 12, a veces están resueltas incluso en menos por determinaciones editoriales. Eso no quiere decir que sean confusas, pero sí que obligan a la restricción en el desarrollo parcial de la secuencia, teniendo en cuenta que los guiones son complejos. Es decir, lo que cuenta Zampayo es mucho, cuenta mucho, y debe contar además con la complicidad de un dibujante que las elipsis las cubra con muchísima información, ¿no? Es, por un lado, sintético, ¿no? Y por el otro lado, sí, digamos, con el detalle agregado que produce el efecto de realismo. Si cuando, no solamente en la representación de la ciudad, sino también en lo que pasa cuando se pasa la puerta de esa casa representada como modesta, pero con todas las características de una casa aceptable, de barrio o de pueblo, a donde se dirige Evaristo cuando va a ver a esa mujer en el pueblo, a donde va a buscar a ese asesino, ¿no? Y entonces, ¿qué aparece ahí en el dibujo? Y un momento en que ya
ayuda a cuidar sus pies, sus tobillos cansados, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿No? Podría decir uno. Y bueno, ahí también uno podría decir, es ese detalle impensado, ¿no? La secuencia en que Evaristo viaja al interior, camina por un suburbio en que hace calor, casitas bajas, horizonte bajo, casitas aisladas, camina por una calle de tierra y patea una tosca, que lleva el saco al hombro, un polvo a la siesta, con una mina grande, con un ventilador, hecho a contraluz con la persiana medio baja, son absolutamente inolvidables. Eso cuenta muchísimo más sobre una época, sobre un tiempo, sobre unas costumbres, sobre una manera de vestir, sobre un tipo de hombre y un tipo de relación entre la gente que cualquier discurso. Es como si Solano López todo el tiempo se permitiera jugar con una relación difícil, que es la relación entre historia realista, ¿no? O de propósito realista y detalle ahí azaroso, innecesario. Hay una frase de innecesario, pero por eso sorprendente, ¿no? Hay una frase de Barthes que dice, cuando habla de realismo, dice: para el realismo, para el efecto realista, hace falta el detalle escandaloso. ¿Y por qué escandaloso? Escandaloso porque no es necesario, porque no hacía falta, porque podría decirse: seguí contándome lo que pasó, no te vayas por las ramas. Pero justamente ese irse por las ramas es lo que produce el efecto realista, produce el efecto de vastedad innecesaria de los detalles, ¿no? Y ahí tanto el guión como el dibujo aportan las dos cosas, ¿no? Buenas. ¿Qué haces vos aquí? Tenía ganas de venir a verlo. Si no le gusta, me voy. Pasa. ¿Cómo quedó el coso este, El que usted mató. ¿No vio la foto? ¡Es bárbara! La prensa que le daba mayor visibilidad era obviamente la prensa sensacionalista. O sea, las revistas Así, después hubo otra que se llamó Careo, que no sé bien en qué fecha comenzó a publicarse, pero es de la primera mitad de los años 60, y que lo interesante es que compite con Así, o sea, pero no meramente que compite por tener, por disputarse los lectores, sino también tienen visiones diferentes a veces de los hechos policiales. Así era alucinante, o sea, digamos, era un periodismo muy popular, tildado de sensacionalista, pero digamos, que tenía periodista del carajo y medios y digamos, métodos muy ingeniosos para la época. Si uno vivía en un barrio de clase media, aunque fuera una clase media modesta, y en general la clase media modesta es tan exigente o más que la otra, si compraba esa revista la tenía que esconder. Como decían que ocurría en otro tiempo anterior, con los que leían el diario Crítica. El tipo trabajaba en el centro, compraba el diario Crítica, pero también compraba La Razón, para que cuando bajara del tranvía en el barrio, los vecinos que lo conocían a la vuelta del trabajo
no se enterarán de que leía crítica y debajo del brazo se veía La Razón. Después, cuando entraba a la casa, tiraba La Razón y se ponía a leer crítica con placer, ¿no? Yo te digo que es el censurador. A mí lo que me interesa es que la noticia que me están presentando sea verdad. Vampirismo. Bueno. Esto que parecía una sanata, no, vos sabés que hay gente que está tanta, es parte de la deficiencia psiquiátrica de la gente. Vos podés creer que haya gente que tenga deficiencia, que quiera morder, porque el que te muerde lo tenés que llevar directamente al borda. No sé cómo estaba hecho esto. Por ejemplo, vampirismo. Entonces, yo pongo vampirismo así, pero yo puedo sacar, si la información es real, y tiene que haber sido de un hecho real, la prensa, modelo de la época, la prensa sacaba a una columna, podía sacar a una columna y un alto así de 10 centímetros, un título que podía decir vampirismo, interrogante, vampirismo. Entonces se mandaba un texto en primera y después te remitía adentro hablando de la posibilidad del vampirismo. Nosotros cambiamos el eje y no ponemos vampirismo, decimos vampirismo. Y después te estoy explicando lo mismo que va a explicar la prensa. No se podía decir que aparecieran menos cadáveres, menos mostraciones de agonías o menos desnudos en La Razón que en Crítica. La cuestión era cómo aparecían. O uno podría decirlo de otra manera, cómo en La Razón se compensaba esa inclusión. Posiblemente no aparecieran en una foto tan grande, pero sobre todo iban a aparecer con una compensación verbal, con una inclusión, no solamente por una determinada adscripción ética, sino también estética y estilística, iban a aparecer de otro modo. Y creo que la diferencia es esa. Porque, por lo demás, la importancia en la elección de los temas, en la pluralidad de esos temas, en la sorpresa de esas elecciones, y hasta en las implicancias políticas e ideológicas, podían coincidir. O sea, uno grita la noticia desaforadamente, el otro la susurra o la habla moderadamente. Esa es la diferencia. Lo fundamental es que los dos digan la verdad. En Así, lo que se ve muchas veces es cómico, pero también es rescatable, porque por ahí se ve que cubren un hecho donde, bueno, mueren 2 delincuentes y entonces, bueno, lo presentan desde la versión policial y en el número siguiente publican la denuncia de los familiares de estos muertos diciendo, bueno, fue una ejecución. Y justamente, digamos, la diferencia que había estilística de ese entonces con el ahora es que, vuelvo a decir, los delincuentes tenían nombres y apellidos, eran personajes cuyos actos que trascendían a la esfera pública entraban a engrosar una especie de folletín espasmódico acerca de su figura. El periodismo no hace a los delincuentes, pero sí crea sus figuras, ¿no? Los convierte en personajes conocidos y los convierte también en sujetos de leyenda. Por ejemplo, vos tenés ahí el hombre de la navaja. Acá lo tenemos al Lacho Pardo, que era el loco de la ametralladora. Y el loco de la martillo era uno de los tantos locos, la prensa le puso el loco del martillo. Estaba el sátiro de la carcajada también, que violaba a la mujer, ataba al tipo y se reían en un momento de mayor éxtasis, con una carcajada tenebrosa. Eran personajes que el público seguía
como también pueden haber seguido la campaña de Marzolini en Boca, ¿entendés? Eran personajes públicos a los cuales se admiraba y se les tenía miedo, y fundamentalmente porque despertaban curiosidad. Lógicamente, digamos, eran un producto periodístico. Sí, el periodismo, digamos, es un resorte del entretenimiento o de la cultura, es una discusión pendiente. A lo mejor tal vez el principal sea Jorge Villarino, que es también como, a mí me parece lo más interesante. Villarino le decían el rey de la fuga, porque era un tipo que se había rajado en modos muy ingeniosos muchas veces. Se rajó de varias cárceles. Era ladrón, no se le imputaban hechos de sangre, pero era muy ingenioso. Meneses le tenía persecución porque lo difamaba a él, lo encanaba y se escapaba. El rey de la fuga era, no me acuerdo era ese el mote, yo no me acuerdo bien. Yo, bueno, recuerdo siempre una nota en la revista Así, o sea, la historia de una a propósito de una detención de Villarino por parte de Meneses. Así hace una nota donde cuenta que los chicos juegan a Villarino y Meneses, ¿no? Y entonces dicen que a lo mejor es un invento de la revista, ¿no? Pero bueno, dicen que como que los chicos quieren ser más bien Villarino, ¿no? Una cosa ahí. Lo que pasa es que la personalidad de Villarino, o mejor dicho, la presencia mediática de Villarino, tenía sentido con la presencia de Meneses, ¿no? O sea, digamos, no existía Villarino sin Meneses. No existe Superman sin Lex Luthor, no existe Batman sin el Pingüino, ¿no? Hechos más trascendentales que tuvo Meneses fue el tema de los lingotes de oro de Ezeiza. Fue las famosas palabras del capitán de navío Recaredo Vázquez como jefe de policía, dijo: este es uno de los días más gloriosos de la Policía Federal, ¿no? ¿Se acuerda cómo fue la pesquisa? Se inició a través de una azafata, me parece, de la compañía, que cometió el error de hablar o de querer vender el oro. Fue hace muchos años, ¿no? Cometen el robo en Ezeiza, ¿no? El robo de oro en Ezeiza, un cargamento de oro multimillonario, ¿no? Que se hace en humo. Y, lógicamente, ¿qué vas a hacer con el oro? Reducirlo. Y primero lo tenés que reducir físicamente a través de la laminación, ¿no? Entonces Meneses se puso a averiguar todos los negocios, todas las fábricas de máquinas laminadoras de oro. Entonces empezó a revisar la lista de los compradores y enganchó al menos relacionado con el negocio del oro, que era un primo de Lifshitz, y así llega la banda, ¿entendés? Hay casos en que la investigación policial es casi de novela, ¿no? Pero la mayoría de las veces son intervenciones telefónicas o directamente la acción de un buchón o de un testigo de identidad reservada, que es lo mismo que un buchón. En la comisaría 21, el comisario señor Fuguet y el personal a sus órdenes coronan con el éxito una pesquisa deteniendo a 7 ladrones y asaltantes y 2 mujeres cómplices. El mismo comisario y el subcomisario trabajan en el sumario, sobre el cual vemos el revólver de juguete con el cual intimidaban a las víctimas. El personal que intervino en la detención comenta el suceso. Más de 50 víctimas van a declarar y a reconocer los objetos robados por valor de casi 600.000 pesos que fueron recuperados. En 2 meses, 60 asaltos, robos a mujeres y sustracciones de 9 autos es el récord de estos asaltantes cuya carrera delictuosa ha sido hábilmente cortada por la Policía Federal. ¿Cómo es el método de investigación?
policial y qué cosas aportó Meneses a ese método. Bueno, el tema es siempre a través de información. Todo, no robo y hurto, información y estafa, seguridad personal, todo es a través de la información. Y esa información se logra a través del confidente, pago o no pago. Meneses tenía una gran memoria y un gran olfato, una gran intuición. El tipo de delincuencia que él combatía trabajaba de noche. Entonces él iba a los boliches, todos los boliches de trampa, él los conocía, entraba 2 o 3 minutos, se quedaba ahí. ¿Qué toma, jefe? Leche. Y tomaba leche, porque si no, y además fumaba mucho. Yo, estando en la brigada, recibí información de las chicas de la noche, porque con ellas van los delincuentes. Pero también van jueces, también van gente de bien, ¿no es cierto? Ya saben todo. Es un vergel de información. Saben cualquier cosa. Pero él utilizaba ese método. Y la policía también, cuando descubren un hecho es porque alguien cantó. Si no, es casi imposible seguirle la pista. Hoover, el FBI, era importante. Federal Buró de Investigaciones, fidelidad, a mí me llaman FBI, fidelidad, bravura, integridad. Todo el mundo, mis amigos, dicen que yo tengo fidelidad, tengo bravura y me dicen FBI. Creo recordar ahora lo que me gustaba era la posibilidad de ilustrar una ciudad de Buenos Aires que ya entonces, hablo de principios de los 80, había casi dejado de existir, pero que 2 décadas antes existía. Y me pareció que Solano era la persona perfecta, porque tenía una memoria visual extraordinaria. Y efectivamente yo lo escribía eso, y él captaba la idea, el tipo de casas, de situación, las esquinas, vestimentas, etc. Yo, entre los 5 o 6 años, viví aquí detrás del Abasto, y yo vivía ahí a 2 cuadras del mercado de Abasto, lo que es ahora el shopping. Y entonces eso era muy característico. De chico me gustaba sentarme en el umbral de la puerta y ver las chatas tiradas por los caballos percherones que iban con la mercadería a descargarla en el mercado que estaba aquí a 2 o 3 cuadras. Y eso, tanto por los caballos, las cargas, el personal, el ambiente, todo eso era muy entretenido para un chico de mi edad en aquella época. Y eso lo recuerdo mucho. Las virtudes mayores que yo le veo a la reconstrucción de época es la capacidad de Solano para dibujar gente. Y la capacidad de Solano para dibujar gente creíble, de carne y hueso, ¿no? Los personajes de Solano uno los ve en la calle, más allá de las imperfecciones del dibujo. Solano en determinados escorzos por ahí, Evaristo mide 2 metros, 2,5 más o menos, Si uno mira, se pone riguroso en cuanto a las proporciones. O hay un codo que debería, este codo significaría la ruptura de la clavícula en esa posición. Pero la veracidad de Solano no pasa por ahí. Pasa por la carnalidad. Nadie ha dibujado mejor criollo o cabecitas negras que Solano. Nadie ha dibujado mejores mujeres verdaderas que Solano. Viejas que están fuertes, atorrantes, delincuentes, desdentados, canas. Nadie ha dibujado mejor eso que Solano. Nadie ha dibujado mejor las calles de Buenos Aires de esa época. Lo que yo veo entonces, hay una fidelidad reconstructiva que va mucho más allá de la fotografía, ¿no? Muchísimo más allá de la fotografía. Por ejemplo, los vigilantes, los personajes de Lampa,
la forma de vestirse, los ambientes de las casas, los interiores, la calle, la vereda, todos esos elementos traídos del recuerdo de la memoria infantil y juvenil que me tocó vivir en ese Buenos Aires. Esa es la forma en que me gusta ambientar y participar de la historia con esos elementos. Es una historieta que tiene un proyecto de trabajo sobre la memoria, ¿no? Y una historieta que es un proyecto de trabajo sobre la memoria y sí puede despertar en el dibujante la idea de que en realidad no tiene por qué mirar, ¿no? Porque si es un trabajo sobre la memoria, él va a aportar su memoria al proyecto, ¿no? ¿Usted cuando escribe o cuando inventa historias siempre recurre a sus recuerdos personales? Probablemente, pero yo no invento nada, por eso quiero decir, dejo fluir lo que sale es lo que hay adentro. Y si hay adentro es porque es parte de la experiencia. Déjanos solos. Sentate. Yo recuerdo que en aquel tiempo, con un compañero mío de facultad en ese momento, estábamos charlando y había surgido el tema de Meneses. Por supuesto los dos, por supuesto no. Los dos compartíamos un lugar político en una agrupación de izquierda en una facultad. Él me cuenta que había estado en una fiesta, en una reunión. Él provenía de una familia de abogados importantes, y sobre todo de jueces, ¿no? También hay familias así. Entonces, me contaba que lo habían invitado a Meneses. Y Meneses era un personaje en la fiesta, ¿no? Eran unos cuantos los que querían charlar un rato con él. Y que Meneses en algún momento, hablando para un grupo, había dicho, todos confiesan en algún momento. Yo, si no confiesa, lo agarro de la ropa, lo levanto y ahí entran a cantar. Por supuesto, Meneses no dijo que los cagara a golpe, pero eso de que los levanta por algo entrarían a cantar no debía ser por gusto, ¿no? Y esto podía contarse sin mayor alarma en ese momento. Es notable, pero es así. Contesta. Contéstame. Yo lo conocí personalmente y la verdad es una personalidad que te amedrentaba. No era fácil lidiar con él. O sea, él se daba cuenta enseguida si vos le estás mintiendo. Siempre a la larga, si vos en el delito mentís, a la larga se va a descubrir que estás mintiendo. Y él te captaba, él tenía mucho olfato. A todos los trataba bien, que el tipo jefe, después que charlamos, le mandaba a comprar comida, le daba cigarrillos. Y no me engañes
porque vos no estás acá porque tenemos la bola mágica, tenemos la posta, no me engrupás porque yo te voy a tener que apretar después y te mando a los leones eran los tipos que daban viaba. ¿Qué le hacía? Él no aceptaba mucho la viaba. La viaba era relativa, era un sopapo, un tirón de pelo, no picana, ¿eh? Él tenía un lapicito, siempre un lapicito, ¿no? Entonces, viste que hay algunos que habla y te empujan con... Entonces él con el lapicito, te marcaba el lapicito y el lápiz, la vina, el lápiz, entonces se usaba la vina. Entonces, como él anotaba cosas, con el lapicito empezaba a hacerte, como diciendo, ¿y cómo es eso? ¿Y por qué es eso? Y en vez de tocarte con el dedo, te tocaba con el lapicito. Entonces eso me da la sensación que producía algo en el delincuente que lo obligaba después a decir las cosas como son. ¿Pero cómo era lo del lápiz? ¿Por qué se asustaban? Porque le pasa un lápiz desde atrás, te agarra acá y te empieza a pasar un lápiz. Y lo primero que piensa el chorro es la picana. Pasa el lápiz, le pinchas la picana. Claro. Y cuando empieza a hablar, no te asustes que es un lápiz. Seguí. Era un personaje. Si eso es algo más que darle una bofetada o levantarlo en el aire. Evidentemente, eso es más y está dentro del territorio de la tortura más que de la no tortura. Un día, no sé si era de bomberos o de infantería, había un tipo que no quería hablar y sabíamos que era pesado, y mandó a traer un brasero. Un brasero con una carbón al rojo vivo, todo, y sáquenle los zapatos y las medias. Entonces el tipo dijo, ¿qué va a hacer? Y Meneses le dice, chicharrones de queso. No. No hizo nada más que eso. Se quebró y largó todo. Eso es común, hoy es común, toda la vida fue común. Y a vos te tiran de los pelos así, o te dan un golpe acá, y vos te asustás y hablás. La picana eléctrica es el instrumento clave para conseguir declaraciones, para conseguir información y también para aterrorizar a los demás por delitos comunes o por detenciones circunstanciales, a lo mejor de gente que no tiene nada que ver con un delito. Ese es el punto más elemental, más común. Y desde ahí llega hasta el terror sobre la población en general o sobre sectores, por ejemplo, de trabajadores.
cómo fue el trabajo de esa comisión? Bueno, el trabajo de esa comisión consistió en primer lugar, en pedir testimonios a los policías que aplicaban la picana, que estaban identificados. En primer lugar, el comisario, y todos se hacían los tontos, agarraban los cables, miraban la picana y decían, uy, ¿qué es esto? ¿Y esto para qué es? Y no pasó nada. Hasta que terminó con el episodio, no solo no pasó nada, sí pasó, terminó con un episodio bochornoso que fue el tiroteo sobre el Congreso hecho por policías de uniforme con el arma reglamentaria. Se produjo con motivo de la muerte de un policía en acción, coincidió con ese proceso de investigación de la picana. Y entonces, con ese pretexto, hicieron un desfile para el entierro de ese policía, pero un desfile como de 3 cuadras, de policías en formación. Y a medida que iban pasando sobre el Congreso, vaciaban sus armas reglamentarias sobre los faroles y los vidrios del Congreso, y quedó todo destrozado. Y gritaban improperios e insultos de todo tipo contra Palacio. ¿Cómo fue eso? Y fue una especie de sublevación policial muy bien organizada, cuando se descubre cierta mafia dentro del Congreso que iba contra la policía. Pues todas las policías, no sé cuántos eran, 15, 20.000, no sé, pero dejaron el Congreso como picado de viruela. Y el gobierno no reaccionó, y el Parlamento tampoco reaccionó. No pasó nada. Juan Carlos. Sí, es perfecto, ¿no? Es perfecto para una construcción que afronte las dificultades de construcción de una figura mítica como la de Evaristo en un determinado momento histórico, ¿no? Guarda todas las sospechas y la rudeza del policía, pero al mismo tiempo no tortura. Bueno, eso se decía, que el tipo no podía ver lo que eufemísticamente le habían puesto el nombre de apremios inegales. No lo soportaba. Cachetazo en todo caso, pero hasta ahí, sí. Yo lo saqué de lo que se decía, pero a lo mejor era parte del mito, pero no sé, no me parece que ese hombre tenía mucha fuerza en sí mismo como para admitir una cosa así. También en esta historia le atribuyo, aparte de muchísimas situaciones inventadas o traídas de otro lado, por ejemplo, hay una historia donde se ve que va a haber un golpe de Estado y que él, junto con otro funcionario, lo tienen en la mira por algún tipo de cosas que descubrió. Pero eso es un invento. Yo también, sujeto al mito, le atribuyo eso. Nada más. Por supuesto, para que un mito funcione o para que los componentes míticos de un personaje ficcional funcionen, hace falta que
en determinado momento retengamos determinadas características o determinados momentos, versiones, episodios de la historia y olvidemos, dejemos de lado, alejemos otros. Toda historia ficcional requiere de la colaboración del receptor, del lector. Evaristo también, tanto ese momento de la historia como los otros, que parece que llevaran a territorios diferentes de posibilidades, uno como el otro, nos hacen elegir. ¿Y por qué cree usted que se hizo tan famoso Meneses, o que la gente se acuerda de él? Por un lado porque era muy eficaz, es decir, agarraba a muchos delincuentes. Yo pienso que la gente tiende a sentirse protegida cuando hay una presión de tipo delictivo sobre su propia seguridad o lo que fuere. La gente se siente protegida si aparece un personaje que es eficaz y en el que supuestamente se puede confiar. Casi 2 centenas de estos patrulleros, dependientes de la Dirección Seguridad de la Policía Federal, recorren la metrópoli para prevenir y, en casos, reprimir hechos delictuosos. El comando radioeléctrico es el enlace con estos móviles. Personal especializado atiende durante las 24 horas del día los llamados que se originan por el número 101. También el comando radioeléctrico mantiene contacto con la policía de la provincia de Buenos Aires. El conocimiento de un hecho puede llegar por cualquier medio, tanto policial como particular. Alguien informa sus sospechas y, discando el 101, entra en funcionamiento el mecanismo. Comando radioeléctrico Policía Federal. Buen día, señor. Mire, en la avenida del Tejaya, vuelvo así. Frente a un taller, desde hace un rato hay 2 personas que me parecen sospechosas. CR31, comando llama. Diríjase a Avenida del Tejar y Nahuel Huapi. En ese QTH, taller mecánico, 2 personas sospechosas merodeando ese lugar. Si QSL, adelante. Nahuel Huapi y Avenida del Tejar. QSL. Vamos. Los patrulleros, en instantes, al hacerse cargo de la circunstancia denunciada, se dirigen al lugar del hecho con la premura aconsejada por la acción preventiva o represiva que les es propia. La oportuna denuncia bien fundada asegura el éxito del procedimiento, reprimiendo el acto delictivo y sus posibles graves consecuencias gracias a los buenos oficios de un colaborador sagaz. Por eso, para su seguridad y la de sus semejantes, ponga en aviso a la Policía Federal de algo anormal que observe y en contados segundos contará con la presencia de un patrullero que acudirá en su ayuda. Yo quisiera tener la absoluta seguridad de que en la ciudad hay individuos que me van a defender en cada momento, en cada segundo en que yo lo necesite, y que van a tomar mi causa, mi deseo de justicia, como propios, ¿no? Y eso es lo que hace que, bueno, que un personaje como ese tenga componentes míticos. Por otra parte, el de Meneses es también como un mito institucional, o sea, es un mito de la Policía Federal. Quiero decir que la Policía Federal lo asume también, ¿no? Y en tanto tal es como que me parece que funciona apoyando de alguna forma a lo institucional o la imagen que uno tiene del policía, ¿no? Porque es como que uno piensa, en general uno piensa, bueno, la policía es una mierda, son todos unos corruptos, son todos pero no, hubo un policía que fue honesto, que no cometió delitos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que sirve institucionalmente el mito Meneses, ¿no? Porque siempre para que un mito existe tiene que haber la
asociación de elementos naturalmente opuestos que al asociarse generan la posibilidad de algo que soluciona problemas de otro modo insolubles, ¿no? O sea, yo no digo que sea toda una mentira, sino que, bueno, por un lado, ¿cuál es la primera fuente de la historia de Meneses? Es el propio Meneses, es su libro, ¿no? Y después está la historia esta de su retiro, ¿no? Que está como rodeado así de dudas, que un poco él mismo las plantea, ¿no? Cuando de alguna forma como que sugiere que hubo como una mano negra, como que lo sacaron. Y eso también para mí es como un interrogante, ¿no? O sea, ¿hubo algo de eso? O sea, ¿quién fue? ¿Qué? ¿Por qué? Yo creo que a Meneses lo fuimos a ver en la víspera de la publicación, en la primavera del 84, en la víspera de la publicación del primer episodio, que es para el número 3 o número 4 de Fierro, eso habría que verificar. Fue una entrevista con un señor que tenía una agencia de detectives con un perchero como ese, ventilador, sombrero, teléfono negro, parecía de otra época, una agencia de investigaciones privadas. ¿A qué habíamos ido nosotros ahí? A pedir de algún modo permiso. Nosotros queríamos avisar que existía esta historieta, que estaba inspirada libremente en él, y necesitábamos de algún modo que nos diera la bendición. Tuvimos media hora con él, no más, ¿no? Bueno, nos dio anécdota para el resto de nuestra vida, porque habíamos visto a este señor personalmente y habíamos hablado con él. Le mostramos algunas de las páginas que estábamos haciendo. Dijo, no, yo no soy este. Ni se me parece. Me parece que dijo que no era tan alto ni tan gordo. Entonces yo le dije que la intención no era que se le pareciera, efectivamente, no es usted. Este señor se llama Evaristo de apellido. Está inspirado en ideas que hay sobre usted, en algunos hechos de crónica que realmente existieron y que por ahí se le atribuyen cuando usted no tuvo que ver. Le gustó, nos invitó a café, le gustó. En cuanto, bueno, a la recepción del público, no sé, a mí me parece que habría que ver que en cada época es diferente, ¿no? Cuando se retoma un mito, a mí me parece que en cada época tiene como un sentido diferente, ¿no? Es difícil que ahora, creo, ¿no? Yo no he hablado con Zampayo de esto. Me animo a decir que es difícil que ahora a Zampayo se le ocurriera un personaje con esas características, con esas zonas
de virtud y de oscuridad de Evaristo, ¿no? Porque bueno, uno dice, bueno, estaba la dictadura cerca, la policía era una cosa ominosa, ¿no? En los 80. Era, digamos, hoy la policía, o sea, como, podemos decir que ha perdido parte de su poder, ¿no? Como, o por lo menos el que tenía hasta los 90. Digo, está como muy desacreditada y demás. Pero en los 80, bueno, la policía todavía, viste, todavía estaba la cuestión de, no sé, de la averiguación de antecedentes, ¿no? Tenía como un margen de arbitrariedad mayor que hoy, ¿no? Entonces, no sé cómo funcionaría ahí, cómo pudo funcionar ahí esta figura, ¿no? del policía honesto y mítico, que si le pegan a alguien, él los defiende, ¿no? Yo creo que sí, 20 o 30 años después, a Zampayo se le hubiera ocurrido hacer una historieta con ese tema, el personaje no tendría los valores sociales que surgen de ese relato, ¿no? Y yo creo que ese no era, no es una cuestión de cambio posible de un gran historietista como es Carlos Zampayo, sino de todos. Yo quiero decir, los que leíamos estábamos del mismo lado que el guionista en ese momento, ¿no? Yo creo que en este momento no estaríamos del mismo lado, ni el guionista ni nosotros los lectores, ¿no? Cambiamos los dos. Los dos conjuntos. Yo tengo mucha necesidad de recrear la atmósfera de esos años, la atmósfera ciudadana, que desapareció, es una cuestión de recuperación personal, necesidad personal de eso. Ahora yo estoy viendo cómo están destruyendo esta ciudad. Bueno, ustedes no la conocieron, lo que era esa ciudad, ¿no? Yo me fui el año 72 y ya había empezado la destrucción a través de la especulación y eso, pero también la destrucción de las costumbres y de las relaciones personales, de los lugares de encuentro, por lo tanto, de los tiempos también de desplazamiento, los tiempos de encuentro entre las personas, todo eso fue desapareciendo, ni siquiera poco a poco, desapareciendo brutalmente. Entonces yo tenía la necesidad de recuperar lo que entendía que con la sola memoria no me iba a bastar, porque estaba siendo destruido. Una sociedad que no ve lo que fue, no puede ver lo que es, y por lo tanto no puede planificarse. Si no ve lo que fue, no lo conoce, se lo están destruyendo, no puede ver lo que es, no puede autodefinirse. Esto excede un poco el tema de la conversación, pero bueno, en todo caso me interesa decirlo. ¿Está bien?
Meneses con el Mono Paz? Con el Mono Paz. El Mono Paz era un boxeador que se había volcado al delito y que había enfrentado arriba del ring a Meneses cuando este era joven y se dedicaba también al boxeo. Meneses fue un boxeador amateur y el Mono Paz antes de convertirse en un boxeador profesional también fue amateur y sobre el cuadrilátero se habían enfrentado. Muchos años después, cuando Meneses se convierte en comisario, cuando el tipo ya es comisario, detienen al Mono Paz por algún delito, ¿no? Entonces se lo llevan al despacho de Meneses y el Mono Paz le dice algo así, ¿sabe lo que pasa, jefe? Con chapa y matraca cualquiera es guapo. Entonces Meneses le dice, ¿vos seguís parando en los mismos lugares? Le dice sí, y le dice al vigilante que lo tenía al Mono Paz, sacale las esposas y déjalo ir, pero comisario, déjalo ir. Entonces lo fue a buscar a los sitios que el Mono Paz solía frecuentar y se agarraron a trompadas. Y, digamos, la última escena de esa anécdota es Meneses llegando a la taquería con el Mono Paz reducido. Los dos, digamos, tenían los ojos en compota y varias máculas en el rostro, pero, digamos, era Meneses el que lo tenía el Mono Paz y así lo arrojó en una celda.